Continuamos nuestra tertulia y continuamos con las actitudes que nos invita la vida de Francisco para ser líderes, para liderear nuestra vida, la vida de los demás, la vida de la comunidad en la que vivimos. Y recuerden que la primera comunidad de vida y amor es la familia. Aunque esté desunida, pero es comunidad, desunida pero comunidad. Y por tanto también nos tiene que servir para ir creciendo, ir compartiendo. Y el tercer punto es la famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar? Y la declaración de Francisco fue en 2013, cuando regresábamos, puedo decir, porque tuve la dicha de participar en ese primer viaje intercontinental del Papa Francisco a nuestra América con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. A poco de elegido Papa, fue elegido Papa en marzo, y en agosto fue la Jornada Mundial de la Juventud en Río, y allí participamos una serie de personas. Fue una experiencia realmente única. Ver más de 3 millones de jóvenes alabando, cantando, dando gracias a Dios, haciendo amistad. Me llamó la atención la presencia de vietnamitas, de chinos, y sobre todo de iraquíes y de sirios que habían logrado escapar para poder participar en la Jornada de la Juventud. Y volviendo, instauró de su primer gran viaje internacional, tuvo una rueda de prensa con los periodistas, y se ha hecho ya costumbre, polémica rueda de prensa, porque se le hace decir cosas que no ha dicho, una serie de cosas. Pero aquí alguien le preguntó algo sobre los homosexuales, y él dijo muy claro, ¿quién soy yo para juzgar? Y eso nos lleva a una serie de cosas. Primero, se ilustra su creencia de que juzgar y evaluar no son lo mismo. Francisco deja juzgar a un poder superior, pero no vacila en hacer evaluaciones o decisiones apropiadas. O sea, el único que juzga es Dios, y juzga de una forma muy distinta a la nuestra. Entonces, usted que tiene un hijo, que tiene una hija, que tiene un esposo, que tiene una esposa, que hace cosas que usted no entiende o que usted no quiere entender, ¿por qué juzga? Una cosa es evaluar, pienso que esto puede estar bien o puede estar mal por esta y por esta razón, o me abstengo por esta o por esta razón, pero decir sin más, ¿eso está bien o eso está mal? No. Evaluar es una cosa, juzgar es otra. Por eso, si queremos crear una sociedad de respeto, una sociedad de amor y de alegría, tenemos que aprender a evaluar, no a juzgar. Evaluar las situaciones de la vida. Tanto ver eso en el fondo, con esa frase, el Papa Francisco está poniendo en práctica la gran dinámica de la Compañía de Jesús, de los ejercicios espirituales, y de aquello que después Joseph Cardin, el fundador de la Juventud de Obreras Católicas, estableció también en la Iglesia: ver, juzgar y actuar. Ver una realidad, entonces evaluamos esa realidad y actuamos. Los ejercicios espirituales en el fondo eran eso, son eso. Ver cuál es mi situación en la vida, mi situación para con Dios, mi situación para con los hermanos, mi situación para con la sociedad en la que vivo, mi situación para la iglesia en la que construyo, en la que camino. Ver quién soy yo ahí. Evalúo mi presencia. Porque si tenemos unos criterios de actuación en una determinada institución, en una determinada familia, en una determinada escuela, en un determinado empleo, ¿cómo yo actúo? Y entonces, viendo y escuchando, y aquí una de las cosas importantes es la cuestión del diálogo, es viendo y escuchando cómo actúo. Y eso es importante a la hora de ir construyendo una sociedad mejor de la que hemos recibido de nuestros mayores. Recuerden que Francisco es hijo del Concilio Vaticano II, no fue padre, es el primer papa que no fue padre del concilio. Él tendría tenía pocos años de sacerdote cuando se llevó a cabo el Concilio Vaticano II. Pero él sí conocía eso de que
Estamos llamados a vivir en un momento de las grandes transformaciones de la humanidad. Entonces, no juzgar, evaluar y actuar. Y luego, como cuarto punto por el día de hoy, es no cambie, reinvente. O sea, en el discurso de Francisco en el Cónclave 2013 indicó que él era un pensador de vanguardia que favorece el cambio. Dijo que la Iglesia debe practicar un mayor alcance. Esto resonó con el cardenal de Viena, quien le susurró: eso es lo que necesitamos. Al convertirse en el primer papa en tomar el nombre de Francisco, Bergoglio sugirió el poder de reinvención personal y redención. O sea, tenemos una realidad de Iglesia, tenemos una realidad de familia, tenemos una realidad de estudio, de trabajo. No funciona. ¿Eliminarla? No. Reinventarla. Reinventar las cosas. Si, por ejemplo, no sé, se nos ha dañado el carro y ya no sirve para nada, en vez de contaminar y tirarnos a la calle, utilizar las piezas, reinventar servicios con los asientos, con cualquier zanganá. Digo, he puesto ese ejemplo por poner algún ejemplo, pero no eliminar, no cambiar, reutilizar, reciclar nuestras actitudes. Resulta que no tenemos trabajo, hemos perdido el trabajo por las circunstancias que sea, éramos maestros y ahora no tenemos, y reinventarnos, reinventar las cosas, a ver qué podemos hacer con nuestra vida. Eso nos tiene que llevar, y con la vida a los demás. Reevaluar los puntos de vista sobre el matrimonio, sobre la anticoncepción, sobre el divorcio. Eso es una de las razones, uno de los reinventos. No basta decir, el matrimonio gay está mal, el divorcio está mal, la anticoncepción está mal. No rechazar, sino vamos a ver qué hay de válido en el divorcio, qué hay de válido en la anticoncepción, qué hay de válido en una serie de derechos y demás, porque nada es perfecto ni maldito a la vez. Todo defecto tiene unos puntos de virtud y toda virtud tiene unos puntos de defecto. Es reinventar. Aplicando eso a la empresa en la que trabajamos, debemos examinar si las prácticas de negocio siguen siendo pertinentes o reflejan un estatus que siempre ha protegido. Es importante evaluar si debemos retener a los empleados que resisten al cambio y proteger sus propias carreras en lugar de su organización. Yo recuerdo cuando trabajé en las Naciones Unidas que teníamos que hacer una serie de traducciones con un lenguaje que se utilizaba en los años 40. Y claro, protestábamos, pues hubo unas primeras protestas y decían: así se tradujo los documentos en 1945. Hay que seguir haciéndolo como se traducían en 1945. Pero decíamos, pero ese lenguaje ya no existe, ya no es válido. No, hay que mantenernos en ese mismo lenguaje. Y eso nos pasa muchas veces. Cuando éramos adolescentes, cuando éramos teenagers, llegábamos a casa a determinada hora. Ahora ya las cosas han cambiado. Sus hijos son adolescentes, llegan más tarde, llegan con supervisión, No, queremos hacer muchas veces que se haga como se hacía cuando nosotros éramos adolescentes. No nos damos cuenta que las cosas han cambiado, que las circunstancias de la vida han cambiado. En fin, no olvidemos entonces, no cambiar, reinventar. No, ¿quién soy yo para juzgar? Huela como su rebaño y lidere con humildad. Esas son las 4 lecciones que nos da hoy el Papa Francisco para ir cambiando nuestra sociedad, para ir cambiando nuestra familia, para ir cambiando nuestra comunidad eclesial, para ir cambiando nuestras vidas.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. Antes que se me olvide, para que no piensen que estoy enfadado con ustedes, ni mucho menos, nuestro saludo más cordial a nuestros amigos privados de libertad. Recuerden que el viernes pasado tuvimos la celebración de la Santa Misa por ellos, pidiendo por ellos y pidiendo por sus familias. Todos los que participan en esa Eucaristía, que suelen ser 30, 25, 30 personas, les envían, y siempre terminamos con la oración del preso. Y siempre nos acordamos de ustedes. Y piensen eso, habrán perdido la libertad, pero no han perdido la dignidad. Y por muy larga que sea la noche, siempre amanece. No perdamos al comienzo del año esa confianza y ese respeto hacia Dios. Y como digo, cambiamos de tercio y vamos a conversar sobre un tema que quizás para algunos les resulte extraño, y es: ¿en qué Dios creía Abraham? El primer antepasado del pueblo de Dios, según la Biblia, fue el patriarca Abraham, que vivió alrededor del año 1800 a.C., o sea, 2019 más 1800 son 3800, 3828 más o menos, hace que vivió Abraham. Y sabemos de Abraham por el libro del Génesis. Y allí nos dice que en cierto día se le apareció Yahvé, el Dios de Israel, y le dijo: Abraham, deja tu tierra, tu patria y la casa de tu padre, y vete al país que yo te mostraré. Con tus descendientes haré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y por ti bendeciré a todos los pueblos del mundo. Eso es el capítulo 12 del libro del Génesis, versos 1 al 3. Abraham en esos momentos vivía en la ciudad de Harán, situada al sudeste de la actual Turquía, y obedeciendo a la orden de Yahvé, se marchó de allí con su familia y toda su parentela, y llegó a una localidad llamada Siquén, en el centro del país de Canaán. Siquén queda actualmente cerca de Hebrón, si mal no me equivoco, porque esa zona es bien peluda para visitarles. Están dando de bofetadas todavía judíos y palestinos. Es de los pocos sitios en los cuales la tensión es grande. Bien, él llega a Canaán
Cuando se encontraba allí se le presentó por segunda vez Yahvé y le dijo: a tus descendientes voy a darles esta tierra. Génesis 12:7. O sea, en 2 ocasiones, en el capítulo 12, no aparece que el Señor se le aparece, valga la redundancia, a Abraham. Estos relatos nos muestran que, según el Génesis, el patriarca Abraham mantenía un diálogo fluido y corriente con Yahvé. Pero además vemos que también conocía su nombre. Dios mismo se lo reveló en la tercera aparición que cuenta la Biblia, pero esta vez no fue en Siquem, fue en Mambré. Y dice Génesis 15:7, yo soy Yahvé, el que te hizo salir de Ur de los caldeos para regalarte esta tierra. Por eso cuando Abraham se dirige a Dios lo llama mi Señor Yahvé. Ahora, aquí como que hay una cierta contradicción entre un libro y otro, entre el libro del Éxodo y el libro del Génesis, ya que en el libro del Éxodo se sostiene que la primera persona en conocer el nombre de Dios, que es Yahvé, fue Moisés, el caudillo hebreo que vivió en Egipto 600 años más tarde que Abraham. O sea, más de medio milenio después se llevan uno del otro. En efecto, el Éxodo cuenta que cierto día en que Moisés se hallaba cuidando el rebaño de ovejas en el desierto de Sinaí, se le apareció Dios en una zarza que ardía sin consumirse, y le ordenó ir a Egipto para liderar al pueblo hebreo que estaba allí esclavo. Eso lo podemos leer en el capítulo 3 del libro del Éxodo, versos 1 al 6. Moisés se quedó, hablando pronto y entendible, se quedó pasmado y le preguntó al Dios que le hablaba cuál era su nombre. Y él le dijo: yo soy el que soy, yo soy Yahvé, este es mi nombre para siempre, con ese nombre quiero ser invocado eternamente. Y más adelante agregó: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadaí, pero a ellos no les revelé mi nombre de Yahvé. Entonces, ¿cómo es posible que Abraham conociera el nombre de Yahvé si, según este relato, Dios no se lo había revelado a nadie y Moisés fue el primero en saberlo? Bien, para responder a esto, hay que darnos cuenta de una cosa muy importante. Hay que analizar cómo fue evolucionando, según la Biblia, la idea de Dios en el pueblo de Israel. Y según la Biblia, según esa biblioteca de 73 libros, el patriarca Abraham, así como los demás patriarcas Isaac y Jacob, era un pastor seminómada que viajaba continuamente con sus ovejas en busca de pastos tiernos por la región del Medio Oriente. Aunque creía en Dios, no tenía un lugar fijo donde adorarlo. Para Abraham, Dios era semejante a él, es decir, un Dios viajero, trashumante, que lo acompañaba durante sus marchas, ocupándose de sus pequeños problemas cotidianos y protegiéndolo de los peligros del camino. Un Dios sencillo, acomodado a las necesidades de Abraham. Y este no tenía nombre. Simplemente le decían el Dios del Padre, porque era el Dios en que habían creído todos los antepasados de la familia. Por eso, seguramente Abraham llamaría a su Dios el Dios de mi padre Terach. El padre de Abraham se llamaba Terach, porque sabemos que Isaac, hijo de Abraham, llamaba a Dios el Dios de mi padre Abraham, y Jacob, hijo de Isaac, llamaba a Dios el Dios de mi padre Isaac, y Labán, hijo de Nahor, llamaba a Dios el Dios de mi padre Nahor, o sea, el Dios de nuestros padres. ¿Cuántas veces no hemos oído el Dios de yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres? Era sencillo, no tenía nombre. Fíjense que eso después vamos a irlo viendo poco a poco. El Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento ni tiene nombre ni tiene imagen. ¿Saben dónde lo descubrimos? ¿Dónde lo vamos viendo? En el rostro. ¿Sabe cuál es el rostro que tiene el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento? El rostro del hermano enfrente nuestro. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170,
New York 118. Si nosotros pudiéramos reducir la población de la Tierra a un pueblo precisamente de 100 personas, tendríamos algo como lo siguiente: 57 asiáticos, 8 africanos, 21 europeos, 14 del hemisferio occidental, tanto norte como sur, 52 serían mujeres, 48 serían hombres, 70 serían de color, 30 serían blancos, 89 serían heterosexuales, 11 serían homosexuales. 6 personas poseerían el 59% de la riqueza del mundo entero y todos ellos, los 6, serían ciudadanos de Estados Unidos. 80 vivirían en albergues pobres, 70 serían incapaces de leer. 50 padecerían la desnutrición. Solo uno tendría una educación universitaria. Uno poseería una computadora. Si consideramos nuestro mundo desde esta perspectiva comprimida, la necesidad, la aceptación, la comprensión y la educación se ponen de manifiesto claramente. Continuar en el mundo también es algo que debemos ponderar. Si usted se despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más afortunado que más de 1 millón de personas que no sobrevivirán esta semana. Si usted nunca ha experimentado el peligro de la guerra, la soledad de los prisioneros, la agonía, la tortura o las punzadas en el estómago por inanición, por falta de alimento, de una buena nutrición, usted es más afortunado que 500 millones de personas en el mundo. Si usted puede asistir a una iglesia sin el miedo a ser arrestado, torturado o matado, usted es más bendito que 3.000 millones de personas en el mundo. Si usted tiene comida en el refrigerador, la ropa en su armario, un techo y un lugar para dormir, usted es más rico que el 75% de la población mundial. Si usted tiene dinero en el banco, en su cartera, y el cambio lo deja en el cenicero de su carro, usted está entre el 8% de la población más adinerada del mundo. Si sus padres todavía están vivos y no se han divorciado, usted es un caso raro y seguramente vive fuera de los Estados Unidos o Canadá. Si usted mantiene una sonrisa en su cara constantemente y esta es natural, usted debe estar agradecido. Usted es bendito porque la mayoría puede hacerlo, pero no lo hace. Si usted puede darle la mano a alguien y puede abrazarlo o incluso puede tocar su hombro, es usted bendito porque usted puede ofrecer un toque curativo. Si usted puede escuchar este mensaje, recibió una bendición doble, puesto que alguien pensó en usted y además tiene la suerte de estar fuera de los más de 2.000 millones de personas en el mundo que no pueden leer en absoluto este mensaje. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Continuamos nuestra tertulia y estábamos hablando de Abraham, del Dios que él creía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, un Dios sencillo, un Dios pequeño, por así decir, también dependiendo de la mentalidad, con pueblo pequeño, campana grande, decimos en mi tierra, pero aquí era pueblo pequeño, Dios pequeño. Al no adorar a Dios en ningún templo, Abraham y su familia tampoco disponían de sacerdotes, ni de ritos precisos, ni de vestimentas sagradas, ni de un culto minucioso. La religión que creía, en la que practicaba Abraham, era una cosa sencilla. Consistía en el sacrificio de un animalito que podía ser una oveja, una cabra o un cordero, y que lo realizaba el jefe del clan. El clan era una familia extendida. Al llegar la primavera y comenzar la trashumancia, es decir, la partida del clan luego del invierno en busca de nuevos pastos para el ganado, se tomaba un animal del rebaño y se lo sacrificaba para invocar la protección de Dios. Y lo central de la ceremonia de trashumancia era el llamado rito de la sangre. ¿Qué consistía esto del rito de la sangre? Fíjense que es importante, después les diré por qué. ¿En qué consistía el rito de la sangre? Pues bien, el jefe del clan, Abraham en este caso, tomaba la sangre del animal muerto y con ella rociaba los postes y las cuerdas de las tiendas, pues creía que ella alejaba a los malos espíritus que acechaban por el camino a los beduinos. O sea, marcaba el terreno. Era una especie de sajumerio o de rito mágico. Con la sangre del cordero nos protege de los espíritus malignos. Sobre todo nos protege de los espíritus malignos cuando estamos durmiendo, estamos descansando. Hay que marcar con sangre las cuerdas
y los palos que sujetaban las tiendas de campaña de los beduinos. Luego ese carnero del cual se ha utilizado la sangre se asaba al fuego para comerlo, y recién entonces partía la familia. O sea, era participar en esa ceremonia, era participar en el culto a Dios. Sangre, cordero, ¿qué le recuerda? Cuando en el nuevo lugar al que habían llegado se acababa el pasto y debían volver a emigrar, sacrificaban otro animalito y partían nuevamente con la tranquilidad de saber que gozaban de la protección de la divinidad. Era el culto al Dios de los padres. O sea, cada vez que se mudaban pedían la protección, la sangre y el cordero. La sangre se marcaba las puertas, marcaba las cuerdas, marcaba la sujeción, y el cordero se comía para hacer parte de una sola carne con la persona. Pero cuando resulta que esos eran unos sacrificios primitivos de gente de la transhumancia, de los ganados que llevan por aquí, que llevan por allá, para que tengan agua, para que no tengan agua, para que tengan hierba, etc. Pero resulta que cuando llega Abraham, tal como sostiene la Biblia, se encontró con los cananeos, que eran la población local. Pero los cananeos practicaban una religión muy distinta. Adoraban a un Dios poderoso llamado El. Su culto se celebraba en lugares fijos y con bellas ceremonias llenas de atractivo y de color. El Dios cananeo, El, era muy diferente al Dios de Abraham. Los cananeos eran un pueblo sedentario, ya por tanto no habían dejado el ir con los pastos de un lado para otro, y practicaban una religión muy distinta, y se dedicaban al cultivo y a la cosecha. Por lo tanto, el Dios al que ellos rendían culto tenía que ser experto en la agricultura. Ejercía el dominio sobre la tierra y todos sus elementos. Incluso los cananeos habían llegado a la idea de que Él era el creador del cielo y de la tierra, idea que la familia de Abraham no había aún desarrollado, porque al vivir pendiente de sus ganados, la tierra y el cielo les preocupaban absolutamente nada. Como ven, dime con quién andas y te diré quién eres. Abraham tenía que estar moviéndose de un lado para otro, era un Dios práctico, un Dios de andar por casa, de la tienda, nos marca, nos protege, seguimos caminando. Ya los cananeos han dejado esa etapa de su vida, esa etapa más sedentaria. Entonces tienen tiempo de construir edificios, de desarrollar danzas, de desarrollar actividades. El Dios, Él era pues un Dios excelso y poderoso, pero esos mismos rasgos le aportaban un defecto. Era un Dios lejano a la gente. No se ocupaba de sus pequeños problemas, ni intervenía en los asuntos cotidianos ni en cuestiones familiares. Era un Dios trascendente, no doméstico, como el Dios de Abraham. El Dios de Abraham era cercano, vivía en la tienda, caminaba por el desierto, caminaba con él, buscando pastos, lo tenían cerca, y el otro no, y el otro estaba alejado de la comunidad. El Dios cananeo, él, tenía además distintos nombres. Según el lugar donde se celebraba, así recibía el nombre. Así en Siquén se lo conocía como el Berit, el libro de los jueces 9:46. En Betel se lo llamaba el Betel, Génesis 31:13. En Jerusalén le decían el Eión, Génesis 14:18-20. En Beersheba el Olam, Génesis 21:33. En el desierto del Negev el Roi, Génesis 16:13, y en las regiones montañosas el Sadai. O sea, nombres de acuerdo a lugares donde estaban, como que se hiciera una especie de metamorfosis, se reciclara de acuerdo al sitio. El Siquén se lo conoce como el Berit, en Betel el Betel, en Jerusalén el Eión, en Beersheba el Olam, en el desierto del Negev el Roi, y en las regiones montañosas el Sadai. Con todo este revolú, cuando los patriarcas conocieron al Dios cananeo, quedaron impresionados. Y una de las cosas que les impresionó a la tribu de Abraham, a la gente que andaba con Abraham, porque no pensemos que iba Abraham, su sobrino, y no,
Iban Raimundo y todo el mundo, eran cientos de personas que formaban esos clanes y miles de ovejas y de carneros y de cabras que iban con ellos y de camellos del desierto. Cuando, claro, una cosa es ir de tienda en tienda, de fuente en fuente, de oasis en oasis, y otra cosa es estar establecido ya, que se puede hacer el culto organizado y demás. Y eso fue lo que les impactó, la grandeza y los atributos, su poder y su fuerza. Y a la medida que se fueron estableciendo en el país y haciéndose sedentarios también ellos, empezaron a equiparar a su Dios, el Dios de los padres, con el Dios Él. Vienen esas comparaciones. Esta es la razón por la que en el Génesis Abraham aparece con toda normalidad, haciendo una alianza con el Sadaí, rezándole a Elolán y jurando por el Elión. También encontramos el patriarca Jacob construyendo un altar al Dios en Betel. Hay esa simbiosis. El roce hace el goce, dice nuestro refrán. El contacto fue mezclándose y fueron tomando características de dioses de un pueblo sedentario. Un pueblo nómada tiene las cosas sencillas. Un pueblo sedentario tiene las cosas más elaboradas y más complicadas. Con el paso del tiempo, el Dios de los padres terminó identificado con el Dios Él. De este modo, la idea de Dios que tenían los patriarcas quedó enormemente enriquecida, porque el Dios de Abraham pasó ahora a tener dos grandes cualidades. Por una parte, seguía siendo el Dios cercano y el Dios familiar, que acompañaba y protegía al grupo, que velaba por su vida cotidiana y lo asistía en sus necesidades domésticas. Y por otro, pasó una divinidad poderosa y trascendente, creadora del mundo y dominadora de los fenómenos naturales. O sea, ellos integran, Abraham y familia, integran las dos figuras de Dios. La figura del Dios cercano, del Dios pequeño, del Dios que protegía la tienda de campaña y los palos que la sujetaban y que lo representaban en un cordero que se lo comían, y había esa comunión con el cordero. Dígame una cosa. Cuando vamos a la Eucaristía, ¿cómo nos presenta el sacerdote la hostia para comulgar? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. ¿De dónde viene? De ahí viene. Entonces después ese va a mezclarse con el Dios de los cananeos, que es lejano, en el templo, con una serie de ceremonias, con una serie de lenguajes, con una serie de ritos que no se parecen a la cercanía que tenía él. Pero así va a ir creciendo el concepto de Dios en el pueblo de Dios. Todos somos seres humanos. La próxima vez que sientas o pienses que Dios no puede utilizarte, recuerda. Noé se emborrachaba. Adán buscó excusas para justificar su desobediencia. Abraham era muy viejo. Lot lo emborracharon y se acostó con sus hijas. Isaac era un soñador. Jacob, sin embargo, era un mentiroso. Lía era fea. Y José fue vendido por sus hermanos. Los hijos de Jacob eran unos envidiosos. Y Moisés era tartamudo. Tamar fue una prostituta en Jericó. Y Gedeón era miedoso. Sansón tenía el pelo largo y era mujeriego. Sin embargo, Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes. David fue adúltero y asesino. Y la madre de Salomón fue otra adúltera. Elías tenía un temperamento suicida. Sin embargo, Isaías predicó desnudo. Jonás huyó de Dios. Noemí, la pobre, era viuda. Ruth era inmigrante. Job estaba en bancarrota. María fue madre soltera. Y Pedro negó a Cristo. Los otros discípulos lo abandonaron. Marta se preocupaba por todo y se metía en todo. Y la mujer samaritana era divorciada varias veces. Zaqueo era muy pequeño y un tramposo. Pablo era un fanático religioso judío. Timoteo tenía úlcera y... Lázaro estaba muerto. Por eso, recuerda, tú no eres el mensaje, sino el mensajero. Y en el círculo del amor de Dios, Él quiere utilizar todas tus capacidades. Pero hay 10 cosas que necesitamos aprender. 1. Dios espera frutos espirituales, no obras religiosas. 2. No hay una llave para la felicidad. ¿Sabes por qué? Porque la puerta está siempre abierta. 3. El silencio muchas veces es malinterpretado, pero nunca inoportuno. Y 4. Haz los cálculos, cuenta tus bendiciones. 5. Fe es la habilidad de no entrar en pánico.
Y 6, si te preocupas, es que no oraste. Y si oraste, entonces, ¿por qué te preocupas? Para un hijo de Dios, la oración es como llamar a casa todos los días. Y el 8, lo más importante en tu casa son las personas. 9, cuando te enredes en tus problemas, quédate quieto. Dios quiere que nos quedemos quietos, así Él puede deshacer el nudo. Y 10, el rencor y la amargura son como los cartuchos de dinamita encendidos. Debes soltarlos antes de que te destruyan. Continuamos nuestra tertulia. Y el Dios de Abraham fue complicándose, fue volviéndose más complejo. Siglos más tarde, siempre según la palabra de Dios, algunos descendientes de los patriarcas se fueron a vivir a Egipto, a donde llegaron buscando mejores condiciones de vida. Eso nos lo recuerda el capítulo 1 al 7 del libro del Éxodo. Pero con el paso del tiempo, los egipcios, que no miraban con buenos ojos a los extranjeros, los dominaron y los sometieron a trabajos forzados. Así, los hebreos terminaron en una situación parecida a la esclavitud, sin mayores esperanzas ni proyectos de vida. Pero esa fue la ocasión en que un hebreo llamado Moisés tuvo un encuentro con la divinidad. Y lo tuvo a través de la zarza ardiente, quien le reveló que su nombre era Yahvé, y le dijo: he visto la tristeza de mi pueblo en Egipto y he escuchado el clamor que le arrancan sus capataces, conozco bien sus sufrimientos, y por eso he bajado, para librarlos de la mano de los egipcios, y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, donde abundan la leche y la miel. Ahora pues, yo te mando ante el faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Este Dios se llamaba Yahvé, que no solo ayudó a Moisés a liberar a los israelitas de Egipto, de Éxodo capítulo 14, sino que además, mientras los guiaba de vuelta a su patria, hizo con ellos una alianza a mitad del camino, en el libro del Éxodo capítulo 19. Y en esa alianza les dio una serie de mandatos e instrucciones para cuando llegaran nuevamente a su tierra. Les pidió que se organizaran en una sociedad de hermanos, libro del Levítico 19, una sociedad de hermanos en la cual no hubiera más esclavos, Deuteronomio, donde la tierra fuera de todos, o sea, una comuna, y en la que no existiera una autoridad central opresiva, para que nadie acumulara alimentos, no se explotaran a ningún pobre y los más débiles pudieran seguir protegidos y cuidados. Así podría surgir con el tiempo un nuevo pueblo santo y fraterno. Bien, gracias al auxilio prestado, Yahvé se convirtió en el Dios tutelar del pueblo de Israel y en la única divinidad a la que adorarían a partir de ese momento. Entonces se produjo que todos eran el mismo. Se produjo un nuevo hecho teológico importante. Así como cuando llegaron a Canaán los patriarcas no tuvieron inconveniente en identificar al Dios de los padres con Él, tampoco esta vez los israelitas tuvieron problemas en identificar al Dios de los padres con Yahvé. O sea, el chorro de gente que andaba con Abraham. Su Dios era Él, tal cual, Él. Cuando llegan a Canaán, resulta que encuentran que los cananeos estaban más avanzados y tenían ese Él, va a ser más poderoso, va a tener una serie de actividades, va a tener una serie de cultos. Entonces ellos lo adoptan ese Dios. Después de estos descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, las cosas se ponen feas en la zona de Canaán donde están. No hay pastos, no hay agua, hay sequía terrible. No hay donde que comer, vámonos a Egipto. En Egipto se encuentran con unos dioses, los van adoptando. Moisés le vuelve a la tierra prometida, a la tierra de la cual habían salido originalmente, de la tierra de Canaán. No de Caná, de Canaán, dos as. Y entonces allí van a tomar de nuevo el renombre del Dios que se van a encontrar, lo van a unir, porque para ellos en la lucha, en la búsqueda,
le preguntan a Dios cómo se llama, Moisés le pregunta cómo se llama y dice, ¿a ti qué te importa? Esa es la respuesta prácticamente que le da el Señor a Moisés. Yo soy el que soy, como diciendo, no tengo nombre. Pero entonces ellos han ido adaptando, configurando su creencia dependiendo de los dioses que han ido viendo en Egipto y de los dioses que han habido entre los cananeos. Entonces ya con la idea de Dios volvió a experimentar un progreso para los hebreos. Ahora Dios no solo era un Dios cercano y protector, como el Dios de los padres, y trascendente y creador, como el Dios del cananeo, sino que además era un Dios con proyectos de futuro, un Dios que gobernaba la historia hacia un objetivo, una meta, en definitiva un Dios con planes y esperanzas para una mañana mejor. Protección de la tienda de campaña, alabanzas en el templo de los de Canaán. Ahora no es simplemente mirarlo e invocarlo, ahora ese Dios nos presenta unos proyectos nuevos, unos proyectos plasmados en una alianza. Van a convertir el mundo, van a ser presentes en el mundo si viven esos proyectos. Años después de la época de Moisés, en tiempos del rey Ezequías, el siglo VIII a.C., cuando se decidió poner por escrito las tradiciones de los patriarcas, que hasta ese momento, o sea, hasta el siglo VIII a.C., se transmitían sobre todo de manera oral. O sea, aquí te lo cuento, la memoria oral, porque la gente, dos cosas, ni había espacio ni tiempo, ni sabían leer, y menos saber escribir. Pero es a partir del siglo VII que se empiezan a transmitir por escrito estas tradiciones. Entonces no dudaron en decir que Abraham ya conocía la divinidad llamada Yahvé, y no solo Abraham, sino también su hijo Isaac, su sobrino Lot, su otro sobrino Betuel, su sobrino nieto Labán y hasta su mayordomo, porque si bien la tradición historiográfica afirmaba que en realidad Moisés había sido el primero en conocer este nombre para los autores bíblicos, no existían dudas de que había sido Yahvé quien había acompañado siempre al pueblo hebreo desde los tiempos de Abraham hasta la salida de Egipto. O sea, el Dios de Abraham es un Dios solo, Él, que lo van a mezclar con el Dios de los cananeos, que lo va a mezclar con el concepto de Dios de los egipcios, pero que cuando se va a poner por escrito se le toma el nombre de Yahvé, soy el que soy. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Hola, nuestro saludo y nuestro cariño a todos los que formamos la comunidad hispana alrededor del mundo. Vamos a participar de unas horas de entretenimiento, familia, formación y busca de sentido en nuestras vidas. El programa La Tertulia del Siglo XXI es un espacio de radio creado para formar un mundo nuevo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores. Sintonícenos los jueves de 8 a 10 de la noche por WPAT 930 AM. Continuamos nuestra tertulia y recordamos el viaje a Tierra Santa. Soy pesado, pero necesitamos que se decidan visitar los caminos de Canaán, los caminos de Siquén, los caminos de las tribus del Neftalí, de Benjamín y demás. Como decíamos, todavía le quedaba una sorpresa más a los israelitas. Según la Biblia, ellos adoraban a un solo Dios y honraban a una sola divinidad, pero aceptaban la existencia de otros dioses que ayudaban a los otros pueblos. Por ejemplo, ellos creían que además de Yahvé, su propio Dios, existían Baal, Dios de los filisteos, Chemosh, Dios de los moabitas, Moloch, Dios de los amonitas, Marduk, Dios de los babilonios, o Amón, Dios de los egipcios. Es una actitud un tanto extraña, porque adoraban a un solo Dios, pero creían en la existencia de otros dioses para los otros pueblos. Y eso se llamaba monolatría,
y es la que según el Antiguo Testamento caracterizaba a los israelitas. O sea, en palabras que usted y yo entendemos. Ellos están en medio de una serie de tribus, una serie de pueblos en esa región que conocemos hoy en día como Israel, parte de Jordania, parte de Siria, parte de Palestina, y ellos tienen su creencia en Yahvé. Pero están en contacto con otros pueblos, filisteos, yabuseos, cananitas, egipcios, y cada uno de ellos tienen sus dioses. Y entonces es muy, muy sencillo. Ok, tú con tus dioses, yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. ¿Entienden? O sea, aceptan, a regañadientes, pero aceptan que los otros pueblos pueden tener sus dioses, pero ellos tienen el suyo propio. Es lo que según el Antiguo Testamento caracterizaba a los israelitas. O sea, convivir hay para todos. Fue una catástrofe histórica la que los llevó a un nuevo progreso teológico. En el año 587 a.C., los babilonios, bajo las órdenes de Nabucodonosor, invadieron Jerusalén y se llevaron a los habitantes cautivos a Babilonia. Y aquí que al llegar a esa capital los israelitas vieron con asombro que Babilonia era una ciudad extraordinaria, con magníficos edificios, amplios palacios, notables acueductos, jardines, templos. En cambio ellos, que se creían tan bien cuidados y protegidos por su Dios, Yahvé, en Israel, nunca habían gozado de semejante lujo y grandiosidad. Entonces la pregunta es, nosotros que nos hemos creído que nuestro Dios es el único, más poderoso y demás, y no tenemos un simple templo y un simple lugar donde hacerle culto, y sin embargo todos el Dios de estos babilonios tiene jardines, tiene lagos, tiene palacios, tiene una serie de cosas. ¿Acaso es más poderoso que Yahvé? Y por eso le otorgaba tanto bienestar y esplendor a sus devotos. Y entonces realizaron su último gran descubrimiento. En realidad descubrieron que el dios de Babilonia no existía, y tampoco existían los dioses de los otros pueblos. Quien en realidad velaba, cuidaba y protegía tanto a Babilonia como a las demás naciones sin que ellas lo supieran, era el mismo Yahvé, el único Dios vivo y verdadero. Así, en medio de la tristeza del exilio en las mentes doloridas de un pueblo vencido y humillado, surgió la brillante idea de que existe un solo Dios que gobierna el mundo, pero no solamente el mundo cananeo, el mundo babilonio, el mundo yebuseo, todo el mundo, el conocido y el desconocido. Y no solamente que gobierne el mundo, sino que se interesa por los hombres por igual. Un concepto de padre, un concepto de providencia que va a ir poco a poco elaborándose. Miren, hay que tener en cuenta lo siguiente. A un bebé no le podemos dar de pocos años, de pocos meses, no le podemos dar a comer arroz y habichuelas y carne. Hay que darle el bibí, hay que darle primero la leche, después las papillas, después la fruta, hasta que poco a poco va comiendo fuerte. Pues un poco salvando las distancias, una comparación medio zanganita, pero ellos decían, fuimos conociendo al Dios de los corderos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, pero ese es el que está, ese es el que es. Aunque no tengamos templo, aunque no tengamos mucha música y mucha cosa, pero ese es el más poderoso. Será un profeta anónimo a quien los biblistas van a llamar el segundo Isaías, el que va a lanzar esta idea revolucionaria. Así dice Yahvé, yo soy el primero y el último, fuera de mí no existe ningún Dios. Isaías 44:6. Antes de mí ningún Dios había y no habrá ninguno después de mí. Yo soy Yahvé y fuera de mí ningún Dios existe. Todos ellos son nada pueden hacer porque solo son ídolos vacíos. Eso en los capítulos 40 de Isaías. O sea, va creciendo poco a poco la idea que después va a desarrollar, va a llegar a su plenitud Jesús. Desde el comienzo del libro del Génesis, cuando Dios hace la creación, dice, hagamos. El autor sagrado cuando dice el hagamos, no está diciendo en sentido majestático, somos la autoridad. No, está en sentido comunitario. Es el Dios de Israel, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de Abraham, es el Dios de Adán y Eva, es el Dios de Noé, que iban adaptándolo, pero siempre la misma deidad, la misma divinidad.
hasta que va a llegar a su culminación en la figura de Jesús de Nazaret, que nos va a decir que es un padre. Fíjense que hasta Jesús, el Dios no tiene, el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, tiene nombre, pero no tiene identificación, no tiene rostro. Va a ser Jesús el que nos dice, el que es Padre, y es misericordia, y lo encontramos en el rostro del hermano. Fíjense que no hay imágenes de Dios, la imagen de Dios existe en el rostro del hermano. Abraham solo conocía al Dios de los padres, un Dios familiar y doméstico, experto en ganados y problemas caseros. En Canaán los hebreos aprendieron que su Dios era, además, majestuoso y trascendente, capaz de dominar la tierra y de conceder las cosechas. En el monte Sinaí los israelitas se enteraron de que Dios también es el Señor de la historia, que conduce los acontecimientos y guía a los hombres hacia un fin determinado. Finalmente, en Babilonia, supieron que Yahvé es el único Dios que existe para toda la humanidad y para todos los pueblos, aunque se le adore con diversos nombres. Es Él quien auxilia y conduce a todos los pueblos, lo sepan estos o no lo sepan. Es un Dios trascendente. Al pueblo de Israel le llevó, pues, varios siglos descubrir el verdadero rostro de Dios. Pero este descubrimiento aún no está terminado. Nos falta a nosotros nuevas generaciones, nuevas comunidades, un mundo más globalizado. Nos falta descubrir descubrir y comprender a Dios. De ahí que debemos que seguir meditando y reflexionando para averiguar qué quiere Dios hoy de la humanidad actual, de nuestro país, de nuestra familia, de la Iglesia. Más aún, ¿qué quiere hoy de nosotros mismos en este único paso que tendremos que por la historia? En definitiva, tenemos que averiguar cuáles son los posibles planes para el hombre de hoy que no necesariamente coinciden con los que quería en épocas pasadas. Es el único modo de llegar al final de este largo y apasionante camino que comenzó a ser recorrido en la región desértica de Mesopotamia por nuestro venerable padre Abraham. O sea, rewind, demos vuelta. Dios se ha hecho presente en la humanidad en las diversas etapas de su existencia. Cuando el pueblo, las personas eran trashumantes, eran nómadas, iban de manantial en manantial, buscaban la protección contra los animales del desierto, marcando sus tiendas con sangre. ¿Por qué con sangre? Porque la sangre es la portadora de la vida, la portadora del alma. Por eso hay algunos grupos que se llaman cristianos que no permiten el uso de la sangre, porque dicen que el alma está en la sangre. Era la forma de representar la defensa, la presencia de Dios a través de la sangre. Ya la segunda etapa va a ser el culto, los cananeos. Ya no solamente es Él, es el que se va encarnando en la música, en el templo, en los sacrificios, en las oraciones. Van a llegar a colocar la presencia, la esencia de Dios en una realidad más universal. Por encima, aunque cada pueblo tenga su Dios, el Dios de los judíos, Él, Yahvé, está por encima de ellos. Y ese rostro de Jesús, ese rostro de Dios, nos lo va a demostrar Jesús. Nos va a decir que es primero un Padre y segundo que nos invita a vivir en un mundo en el cual tenemos que ir buscando a ese Dios con una lámpara, con la lámpara encendida de las 10 vírgenes, poniendo en práctica los talentos que nos ha dado, para darnos cuenta que los vamos a reconocer, ese Yahvé que se marcaban las tiendas de campaña con su sangre, ese Yahvé que no arde en el desierto, que hace un pacto con Abraham, ese Yahvé lo vamos a reconocer en el que damos de comer, en el que damos de beber, en el que acogemos, visitamos en la cárcel, visitamos en los hospitales y demás. Ese es el Dios que... Y ahora, al hombre y la mujer del siglo XXI, del tercer milenio, ¿qué idea y qué figura tenemos de Dios? ¿Es el Dios de los billetes de banco? ¿Es el Dios de las seguridades económicas? ¿Es el Dios del egoísmo? ¿Es el Dios ex máquina que decían los antiguos, o sea, que sirve simplemente para hacer milagros,
que lo vemos como un welfare o como un laundry, en el sentido que vamos a que nos llene la barriga, que nos quite los problemas. Es un Dios que si nos equivocamos nos lavamos la conciencia con esas equivocaciones. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob cumplió una misión. Nosotros creemos en el Dios de Jesús, que se adapta, que se acopla, que lo encontramos, que lo vemos caminando por las calles de nuestras ciudades, en las calles de nuestros pueblos, en el tercer milenio del cristianismo. Que también a nosotros Él nos podamos escuchar aquello. He escuchado el clamor de mi pueblo. Escuchó el clamor del pueblo de Abraham, del clamor del pueblo de Isaac, del clamor del pueblo de Jacob, del clamor del pueblo de Moisés, del clamor de su pueblo. Siempre está pendiente, pero como es el que es, no preguntemos más. Bien, terminamos nuestra tertulia y recordamos que les esperamos el día 20 de enero del 2019 para la celebración del Divino Niño, que no se nos ha chispoteado, no se nos ha ido. Lo que pasa es que hemos ido poco a poco anunciándolo, poco a poco viéndolo en todo momento. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. No se olviden de rezar por nosotros. No he pasado la canasta esta vez, pero que sepan que necesitamos que nos ayuden. Si pueden con dinero, benditos a Dios, echen un pesito para acá. Pero sobre todo, si pueden con sus oraciones, eso sí, se lo vamos a agradecer. Pidan por nosotros para que los proyectos de Descubriendo el Siglo XXI puedan seguir adelante como beneficio y para beneficio de la comunidad. Hasta que el Señor nos siga bendiciendo, y no se olviden, el próximo día 20, el próximo domingo, vayan apuntándolo, nos vemos en la parroquia de San Columba para la celebración de la Eucaristía en honor del Divino Niño, la primera de este año 2019. Hasta el próximo jueves, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.